Ana, ¿tú recomiendas una alimentación cetogénica sin proteína animal? Es una de las preguntas más habituales que me hacéis. Entonces, ¿de dónde sacas la proteína? Bien, lo primero que hay que recordar es que una alimentación cetogénica no hace un consumo elevado de proteína, sino de grasa. El consumo de proteína es bastante moderado. La grasa tiene que superar el 70% de las calorías que se ingieren al día, pero la proteína no debe superar el 25%. Eso sería ya el exceso, la cantidad máxima, y un 5% de hidrato de carbono. Lo ideal es que ese 5% de hidrato de carbono se mantenga, pero el de proteína se oscile como mucho en un 25%, pero que pueda bajar hasta un 15%, y el resto que sea grasa. Por tanto, no me debo preocupar tanto por la proteína en una alimentación cetogénica. Hay que preocuparse, mejor dicho, ocuparse de las grasas saludables, de ingerir grasas saludables, porque las grasas suelen ir, en muchos casos, asociadas a proteínas. Entonces ya de esa manera tenemos el aporte de proteína. Por ejemplo, las grasas están en las semillas. Semillas como lino, como cáñamo, como chía, son semillas que tienen todos los aminoácidos esenciales. Por tanto, no solamente son ricas en grasas saludables, omega 3, sino que además son ricas en precisamente proteína. Proteína además que proviene de una fuente vegetal. Hay también otros alimentos que son ricos en proteínas, como son los frutos secos. Y también las legumbres. El tema de las legumbres es un tema controvertido en la alimentación cetogénica, porque las legumbres también son muy ricas en hidrato de carbono. En las dietas cetogénicas en las que no se incluyen derivados animales, se utiliza la legumbre como fuente proteica. Pero esto es muy peligroso, porque si se empieza a consumir, por ejemplo, mucho tofu, mucha soja en forma de yogures, la soja sabemos que es un alimento que es elevado en estrógenos vegetales y tiene muchos problemas asociados. Por tanto, no es una buena opción basar la alimentación y la parte proteica en ellos. Sí, quizá podría ser una opción tomar soja fermentada, por ejemplo, en forma de miso o en forma de tempe. Aún así, hay muchas personas, entre las cuales yo me incluyo, para quienes la soja no es un alimento adecuado. Yo te recuerdo que yo empecé a consumir alimentos ricos en grasa y bajos en proteínas, sobre todo intentando evitar minimizando los hidratos de carbono, por un tema médico. Es decir, que en mi caso pues fue una sintomatología muy acusada de miomas uterinos y una propuesta médica de quitarme el útero con 44 años. Entonces yo, buscando la alternativa, entré en la keto. Después de llevar una alimentación muy limpia, vegetariana, durante mucho tiempo, con muchos ayunos o la práctica de ayunos intermitentes, entré en la keto para solucionar este problema puntual. En mi caso, la proteína no puede venir de la soja. ¿Por qué? Porque la soja es muy rica en estrógenos, como acabo de decir, y precisamente los miomas uterinos son estrógeno dependientes, multifactorial evidentemente. Con lo cual, en personas a quienes no le venga bien la soja, la fuente proteica la tienen que hacer de semillas, de frutos secos, pero se queda un poco coja. Entonces, yo no recomiendo una alimentación cetogénica sin proteína animal. Cuando yo digo keto sin carne ni lácteos, no estoy mencionando nada acerca del huevo, por ejemplo. El huevo siempre de gallinas criadas de una manera ecológica y en libertad, pues esta proteína es una proteína muy rica, que siempre se pone de ejemplo en nutrición como la proteína completa, la perfecta, y además está asociada a grasas de muy buena calidad. Entonces el huevo es una fuente proteica a considerar en la keto sin carne ni lácteos. En mi caso, además, de manera muy ocasional, incluyo algo de pescado azul pequeño, que yo en mi casa ni compro pescado ni lo cocino, igual que carne, y nunca lo haré. Pero de manera muy ocasional yo tengo la sensación de que mi cuerpo me lo pide. Entonces me tomo a lo mejor alguna anchoa que viene en una lata en un bote de cristal, preferentemente, para no comer cosas de lata, o sardinas, que eso sí que es más difícil, y a las sardinas pues sí, en lata, ¿no? Pescado azul pequeño, de una manera complementaria, es decir, no basando aquí la alimentación como una fuente de proteína que viene asociada a grasa saludable. Entonces es una keto sin carne,
y una keto sin lácteos, aunque ocasionalmente se pudiera incluir mantequilla, siempre de animales criados con pasto, o ghee, que sería la mantequilla clarificada. Y igualmente, como la soja, pues a lo mejor un yogur que esté fermentado podría ser. ¿Por qué? Porque los alimentos como las legumbres o como los lácteos fermentados son mucho menos dañinos que si están enteros, por sus componentes. Entonces esas serían las posibles fuentes de proteína en una keto sin carne ni lácteos.